Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio que brinda la institución universitaria Escolme. Vamos a empezar a hablar de temas interesantes para darle ese peso al nombre del podcast que vamos a abrir para informarlos, para enseñarles, para que conversemos de cosas, todo lo que nos interesa y sobre la actualidad de lo que pasa en Colombia, en el mundo, con muchos temas de los que nosotros trabajamos en las diferentes facultades. Bienvenidos a Conexión Escolme, un espacio que vamos a tener mes a mes, invitados de diferentes áreas, invitados de diferentes temas, así que bienvenidos a este primer podcast. Y para inaugurarlo, pues tenemos nada más y nada menos que a un invitado especial. Él es Jaime Correa. Perfecto. Jaime hace parte de nuestro grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa. Hace poco, profe, para empezar ya con este proceso, ya lo voy a presentar. Total. Empezamos a escuchar que iban a haber cambios en la parte laboral, entonces ya las empresas, las personas empezaron a tener expectativa. Cuando era proyecto, hoy ya estamos hablando de que es ley de la República Colombiana la reforma laboral. Perfecto. Profe, con la bienvenida, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy y bienvenidos a Conexión Escolme. Muchas gracias, Duván, muchas gracias a Escolme, institución universitaria, por inaugurar este primer podcast, y hoy vamos a hablar de la ley de reforma laboral, la ley 2466 del año 2025, recientemente aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la República, publicada a través de la Gaceta Oficial, o sea que ya es ley oficial de la República de Colombia, ley de reforma laboral. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales, aspectos relevantes que generan un impacto sobre el ámbito laboral, sobre el ámbito organizacional, que trae una serie de beneficios tanto para los trabajadores y también una serie de cambios y adaptaciones que deben realizar los empleadores en todo tipo de organización, independientemente de su tamaño y de su naturaleza. Cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de empresas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Bueno, profe, no se me adelante mucho porque tengo preguntas. Claro que sí. Es un espacio de preguntas. Tranquilo, Duván. Yo hoy estoy representando a todos los podcast video oyentes que están allá. Perfecto. Y la idea es como que entendamos un poquito de eso. Sí. Hasta hace unos días sabíamos que iban a haber cambios trascendentales, usted lo acaba de decir. Sí. Pero hoy todavía, así nos digan, hay nueva ley y ya es firmada o está firmada por el Ejecutivo, pero no sabemos mucho de ello. ¿Cuáles fueron esos cambios que de alguna manera nosotros como personas naturales, trabajadores de una u otra empresa independiente de su tamaño deberíamos conocer? Correcto. Esos cambios hay que observar los cambios desde dos ópticas, desde dos visiones. Una, no es una ley que genere cambios estructurales. Hay una serie de cambios, sí, una serie de cambios que son relevantes, que son pertinentes, que hay que aplicar dentro del ámbito empresarial. Pero hay que reconocer de que hay leyes anteriores a la ley 2466 del año 2025 que aún siguen vigentes. O sea, se cambian, se reforman algunos aspectos de esas leyes anteriores. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en consecuencia de cuáles son esos aspectos fundamentales que cambiaron. Bueno, me voy a adelantar una pregunta y es porque ha sonado mucho, ha sido muy mediático, sí, y han hablado mucho del contrato de aprendizaje. Los aprendices, los que hacen práctica tendrán otros beneficios. Podríamos hablar de esos beneficios, pero a la vez decir cuál fue el cambio, es decir, cómo eso realmente es un beneficio para los que tenían antes contrato de prácticas o de aprendizaje y hoy con el mismo contrato tienen otros aspectos que deben de recibir a la hora de ser contratados por las empresas. Perfecto. Con referencia a esa pregunta que me haces, Duván, dice, ¿qué aspectos fundamentales, en la primera pregunta, sí, qué aspectos fundamentales fueron modificados con respecto a la duración y tipos de contrato?
como por ejemplo contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contratos de aprendizaje, contratos por duración de obra. Entonces, ¿qué establece la ley? ¿Qué establece la ley 50 del año 1990? Que es la ley que se denomina régimen laboral colombiano. Dice que los contratos laborales son de 3 tipos. Entonces, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su duración. De acuerdo a su forma, los contratos pueden ser a término fijo, pueden ser a término indefinido y por duración de obra. La ley 50 del año 1990 establece esos 3 tipos de contratos. Cambios en los contratos a término fijo. Dice la ley 50 de 1990, los contratos a término fijo se podrán renovar hasta 3 veces por el mismo tiempo al inicialmente pactado. Okay. Finalizada la tercera renovación, la siguiente renovación será por 1 año y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, contratos por 1 año, de manera indefinida. No es que se vuelva indefinido, sigue siendo fijo por 1 año. ¿Qué aspecto contemplado en la ley 2466 del año 2025 cambia sobre la modalidad de los contratos a término fijo? Que los contratos a término fijo no podrán renovarse por más de 4 años. O sea, ya no se podrán renovarse de manera indefinida. Ahí encontramos entonces un cambio. Ahí hay un cambio. Okay. El límite, le pone un límite. Los contratos a término fijo no pueden exceder 4 años de renovación. O sea, yo escuchaba mucho que las empresas decían, no, yo todavía no sé qué hacer con esta persona y tener facilidad de tomar una decisión más rápida, lo dejaban ahí año. Exactamente. Hoy, después de que se cumpla ese tiempo, entonces ya el trabajador tendrá que pasar a un contrato indefinido. Ya hay un límite que le impone la ley, entonces a los 4 años. Entonces, llega ese límite de 4 años, entonces el contrato se convertirá en un contrato a término indefinido. Okay. ¿Cierto? Ese es un primer cambio. A muchas personas les interesa el contrato indefinido, porque eso de alguna manera les da seguridad. Bueno, perfecto. Hay que contemplar 2 aspectos. Para mi criterio profesional, los contratos a término indefinido no es que generen una estabilidad relativa psicológica para el trabajador, ¿cierto? La palabra indefinida era utilizada antes de la década de 1990, cuando los trabajadores ingresaban a grandes empresas, formato de empresas muy grandes, de 1.500, 2.000 trabajadores, 3.000 trabajadores. Tengo experiencia con familiares muy cercanos que estuvieron en empresas trabajando 40 años, 45 años, ¿cierto? También tienen el mismo riesgo. Y las mismas empresas eran las encargadas de jubilar y de pensionar a los trabajadores. Entonces, el tipo de contrato indefinido se utilizaba. La palabra indefinida era que tú entrabas, pero te garantizaban, entre comillas, una estabilidad laboral todo el tiempo, ¿cierto? O sea que lo que estamos entendiendo en estos momentos, porque creo que lo mismo están entendiendo quienes nos están viendo, es antes sí tenía relevancia hablar de indefinido. Una connotación de indefinido de estabilidad laboral. Era significado de estabilidad laboral. Para mi criterio, en lo personal, como profesional en esta área de la legislación laboral, no genera tanta estabilidad, ¿cierto? Porque indefinido sabemos cuándo inicia, no sabemos cuándo termina. Puede terminar al día siguiente. Puede empezar hoy y terminar al día siguiente, con su respectiva indemnización, que enseguida vamos a hablar de ese caso. Profe, yo creo que yo inicié con una pregunta porque es que esto está calientico. Muchos estudiantes están por ahí llegando a sus prácticas. Incluso conocí un caso de alguien que dijo, todavía no me la asignen porque quiero entrar con la nueva ley. El contrato de aprendizaje, ¿cuáles son esos cambios relevantes para esos nuevos trabajadores? Me parece una importante pregunta, porque los contratos de aprendizaje, antes del surgimiento, la aprobación de la ley 2466 del año 2025, los contratos de aprendizaje no se consideraban contratos laborales. Uno todavía no ganaba experiencia ahí. Importante hacer la siguiente aclaración. Los contratos de aprendizaje, antes de esta ley 2466, no se consideraban contratos laboralmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que en la primera fase, denominada fase lectiva, fase de formación, el estudiante en su fase lectiva recibía
un apoyo de sostenimiento que no era constitutivo de salario, no era considerado salario. Y la fase ya productiva recibía un apoyo del 75 al 100% del salario mínimo como apoyo de sostenimiento, sin derecho a prestaciones sociales, sin derecho a cotizar al sistema general de pensiones, ¿cierto? Seguridad en pensiones. Con la ley 2466, o sea, con la nueva ley, ¿qué pasa con los contratos de aprendizaje? Que eso es muy importante. Los aprendices ya van a entrar a ser parte de los trabajadores de la empresa. Entonces van a tener contratación laboral. ¿Qué significa contratación laboral? Significa pago de salarios. Pago de salarios. O sea, ahí sí va 100%. Apoyo, ya no se llama apoyo de sostenimiento, recibirán salario del 75% en la fase de formación y el 100% del salario en la fase productiva, con derecho al pago de todas las prestaciones sociales de ley. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales de ley? Sus cesantías en forma proporcional, sus intereses a las cesantías, prima de servicios, pago, compensación de vacaciones, y en seguridad social goza de toda la seguridad social integral, salud, ARL, riesgos laborales, y cotiza a pensión. Eso es muy importante para los aprendices. Claro, ganan tiempo. Claro. Los aprendices, entonces, ya van a empezar desde su primera experiencia laboral como aprendices SENA, poder cotizar al sistema de seguridad social en pensión. Entonces ya empiezan a cotizar para poder llegar a una edad límite posterior de pensión de vejez, cotizan a pensión para un riesgo que es probable que suceda de invalidez o de muerte, ¿cierto? Entonces eso es un cambio trascendental. Ese cambio de los contratos de aprendizaje va a significar que las empresas van a tener que modificar la forma de contratación. Entonces debe haber un modelo de contrato de aprendizaje, un modelo de contrato de aprendizaje laboral. Hay que tenerlo en cuenta para el momento de firmar el acuerdo entre las partes y saber cuáles son los deberes y derechos del aprendiz y cuáles son los deberes y derechos del empleador. Profe, me surge una pregunta. Sí, eso señor. Con respecto al aprendiz, al trabajador, pero entonces, ¿qué pensará una empresa que ya su carga de pago de salario se aumenta? Claro que sí. O sea, ahí eso ¿cómo se compensa? Eso va a generar un impacto que para las empresas se considera algo negativo, porque aumenta esa carga prestacional, aumenta esa carga de pagos a la seguridad social, o sea, la matriz de costeo laboral se va a ver afectada para las empresas. Entonces las empresas tendrán una opción, ¿cierto?, que la contempla la ley, y es la monetización de la cuota de aprendizaje. ¿Qué es la monetización de la cuota de aprendizaje? No voy a solicitar aprendices, voy a pagar monetariamente una cuota que es la que me exige el Estado, que ya va a pasar de un salario mínimo a 1.5 salarios mínimos. Entonces va a aumentar la cuota de aprendizaje. En palabras comunes es, ¿sí?, decide pagar la multa por no tener cuota paga una sanción por no reportar aprendices, entonces pasará esa sanción de un salario a 1.5, o sea, ¿y eso es equivalente? La ley de 1.5 salario sería 2.135.250. Ah, no. Hasta antes de la ley pagaba 1.423.500 por cada aprendiz, por cada mes que yo deje de reportar aprendices. Si yo sumo eso, da lo mismo tener el aprendiz entonces. Entonces es importante darle la oportunidad desde la connotación social, desde la responsabilidad social empresarial, darle esa oportunidad al aprendiz, porque al mismo tiempo le estás generando esa oportunidad al aprendiz de que logre un aprendizaje, que ese aprendizaje que obtiene a través del SENA, que es de alta calidad, pueda acceder rápidamente al mundo laboral y que ese tiempo de experiencia sea certificable para el aprendiz. Entonces eso va a generar un impacto positivo dentro de su historial laboral. Bueno, eso que me acaba de contar y lo que ya acabamos de hablar me lleva a un tema, las indemnizaciones laborales. Perfecto. ¿Cómo surgen cambios para esto? Muy bien, las indemnizaciones laborales. Entonces
hay indemnizaciones laborales para contratos a término fijo, hay indemnizaciones laborales para contratos a término indefinido y por duración de obra. Vamos a Sí, aclarar, una perfecto. indemnización es Listo. lo que recibe el trabajador cuando la empresa decide no seguir contando con los servicios del contratado. Y no contar con el servicio del contratado significa hacer un despido, una terminación Ok. sin justa causa, Ok. la cual da derecho a una indemnización laboral para el trabajador. Entonces, ¿qué aspectos fueron cambiados con la ley 2466? Ninguno. Las indemnizaciones permanecen igual. Las contempladas en la ley 789 del año 2002, denominada reforma laboral en su momento. ¿Cómo funciona? En los contratos a término fijo, si se le es terminado, se le es finalizado un contrato a término fijo a un trabajador sin justa causa, la indemnización corresponderá al tiempo que le haga falta al trabajador para finalizar el contrato, tiempo que le haga falta. Ok. O sea que si me contratan por un año, término fijo por un año, y me despiden sin justa causa en el 8º mes, no hay una justa causa, entonces mi indemnización es el tiempo que resta para completar el año, o sea, 4 meses de indemnización. Entonces me surge otra duda, ¿y cómo Sí. hacen para los contratos indefinidos donde no hay una fecha de finalización del contrato? ¿Hay algo estándar? Perfecto, excelente pregunta. Entonces, la ley 789 del año 2002, denominada reforma laboral, contempla y sigue vigente porque la ley 2466 no cambia absolutamente nada sobre el tema de las indemnizaciones en contratos a término indefinido. Entonces la ley 789 contempla lo siguiente, para que le recordemos a nuestra comunidad cómo funcionan las indemnizaciones bajo esa ley. Si el trabajador se gana menos de 10 salarios mínimos, entonces por el primer año, si es despedido sin justa causa, recibirá una indemnización equivalente a 30 días de salario. O sea, por el un primer mes. año. Un mes de salario. Lo que le valía un mes de trabajo. Un mes de trabajo. Listo. Por los años siguientes al primero, entonces recibirá una indemnización de 20 días. Entonces, por el primer año, 30, por el segundo, 20 días. O si laboró menos tiempo, a partir del segundo año, entonces esas 20 se calculan en forma proporcional. Si el trabajador se gana menos de 10 salarios mínimos. Un ejemplo, Duan. Si el trabajador laboró a término indefinido y su contrato duró 2 años, ¿cuál sería el valor de la indemnización? 30 días por el primer año, 20 días por el segundo año. Si el trabajador se gana más de 10 salarios, entonces cambia la indemnización, la contemplada en la ley 789. Por el primer año, 20, y por los años siguientes, por cada año siguiente al primero, 15. 20 y 15. Laboró 2 años, entonces por el primer año, 20, por el segundo, 15. Si se gana más de 10 salarios mínimos. O sea que, Duan, en el tema de las indemnizaciones laborales, las empresas no van a tener un impacto negativo frente a la forma de hacer ese reconocimiento del valor de las indemnizaciones cuando los contratos terminan sin justa causa. Bueno, me voy a meter en otro lío porque yo sé que la mayoría de personas dicen, y si hoy, que era una reclamación que hacían, creo que de la ley 100, usted me va a corregir, Sí. donde decían, la ley 100 me quitó la oportunidad de ganar más dinero después de las 7 de la noche, porque era contemplado hora normal o laboral, usted me va a corregir. Sí. ¿Eso cómo cambió? La hora nocturna, ¿desde cuándo quedó? ¿Hasta qué hora realmente? ¿Qué cambios hay ahí? Perfecto. Una pequeña corrección ahí, Duan. No es la ley 100, es la ley 50 del año 1990. La ley 50 del año 1990 establecía una jornada laboral diurna que iba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sí. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana se consideraba una jornada nocturna. Viene posteriormente la ley 789 del 2002, que reforma parte de la ley 50 del 90 y cambia la jornada laboral nocturna. Entonces la jornada laboral nocturna no empieza a las 6 de la tarde, empieza a las 9 de la noche y se extiende hasta las 6 de la mañana.
¿Y hoy cuál es en el cambio? 2002. Con la ley 2466, el cambio es que la jornada laboral nocturna inicia a partir de las 7 de la noche. O sea, ya no desde las 9, sino a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hoy, entonces, el cambio permite que los trabajadores que sean programados para turnos a partir de las 7 tengan una remuneración diferente. Tengan una remuneración. No es diferente porque no cambia el factor de remuneración. El factor de remuneración sigue siendo el 0.35 sobre el valor de la hora ordinaria. No va a tener cambio el factor de remuneración. Lo que va a cambiar es la hora de inicio de la jornada laboral nocturna, que va a tener un impacto desfavorable para empresas que laboren especialmente en turnos nocturnos. Por ejemplo, tenemos un impacto negativo en el sector de restaurantes, bares, el sector hotelero, pero, profe, el sector hospitalario, el sector de la vigilancia, por ejemplo. Pero tengo entendido que hay, digamos que, tipos de trabajos que quedaron excluidos de esto, por lo mismo. No, la jornada laboral nocturna sigue siendo a partir de las 7 de la noche, aplicable para todas las empresas. La noche en Colombia, para los trabajadores, iniciará a las 7 de la noche, para efectos de esa remuneración, de ese recargo nocturno, que no es muy significativo, pero cuando se tienen turnos nocturnos, por lo general, en los sectores que te acabo de nombrar, genera un impacto sobre la matriz de costeo laboral. Sí, muy bien. Muy bien. Importante, Duan, y para todos, que ese cambio en la jornada laboral nocturna iniciará a partir del 26 de diciembre del año 2025. No es un cambio inmediato. La ley está, ya fue aprobado, pero el cambio se va a dar a partir de dentro de 6 meses, o sea, 6 meses a partir de la aprobación de la ley. La ley tiene fecha de aprobación 25 de junio. O sea, que aplica enero. Si contamos 6 meses, entonces son diciembre 26 del año 2025, empieza a tener cambios la jornada nocturna. ¿Eso para qué? Para darle ese tiempo, ese espacio, para que las empresas puedan adaptar y se vayan preparando en ese sentido. Listo. Bueno, muy interesante hablar de este tema porque yo creo que ya los trabajadores empiezan a entender un poquito. La mayoría trabajamos y hacemos parte y tenemos un contrato laboral. Sí. Y eso me lleva a que, preciso esta semana, hubo un cambio en el sistema de las horas que teníamos que cumplir a la empresa, que de alguna manera me va a corregir usted también con esto. No sé si hace parte de esta nueva reforma laboral o era el cambio que se hizo en el gobierno pasado, pero que hoy empieza a tener vigencia el número de horas semanales que debemos cumplir. ¿Eso cómo quedó? Perfecto. La ley 2466 del año 2025, de 25 de junio del año 2025, contempla eso que acabas de nombrar ahí, los cambios frente a la reducción de la jornada laboral. Pero ¿qué pasa? Esa ley ya estaba con anterioridad a la ley 2466, que es la ley 2101 del año 2021, que contempla que los trabajadores en Colombia, sus jornadas laborales se van a ver reducidas desde la aplicación de la ley a partir del año 2023 de 48 horas hasta llegar de manera gradual a una reducción de la jornada laboral semanal a 42 horas. El 15 de julio de este año 2025, empieza un cambio y es que se reduce la jornada laboral de 46 horas a 44. Va de julio del año 2025 a julio del año 2026. En julio del año 2026, entonces ya tendremos una jornada laboral reducida de 42 horas. O sea que la ley 2466 lo que hace es simplemente nombrar la obligatoriedad que tienen las empresas de aplicar gradual y sistemáticamente la norma de reducción de la jornada laboral, pero no es un cambio que esté contemplado explícitamente dentro de la ley, sino que ya viene con una ley que es la que la reglamenta, que es la 2101 del año 2021. Las empresas seguirán aplicando esa reducción, acomodando sus sistemas de horarios, acomodando sus sistemas de producción, de tal manera que en forma gradual
gradual puedan adaptarse a esos cambios de reducción de la jornada laboral. Trae beneficios, claro que trae beneficios. Aumenta la productividad, aumenta la calidad, la eficiencia y la eficacia en los procesos productivos de las empresas. Allá se supone, y el espíritu de la ley es buscar, dentro de esa reducción de la jornada laboral, empleados más competitivos, colaboradores más competitivos. Recordar que reducir la jornada laboral no implica en ningún momento cambios en los aspectos salariales, no implica. O sea, reducir jornada no significa reducir salarios. Sí, no, okay. No. Entonces, para efectos de liquidar horas extras, entonces ya tendremos una base salarial, una base en número de horas para liquidar horas extras de 220 horas. 220 horas. ¿Sí? Okay. Entonces, para liquidar una hora extra diurna, entonces tendremos una base de 220 horas. ¿De dónde salen esas 220 horas? Si reduzco la jornada de 46 horas a 44 horas semanales, las 44 horas la divido entre 6 días, me da un factor de remuneración de 7.33 por 30 días, entonces me da un factor en horas, la base para liquidar horas extras de 220. Esos son aspectos que debe contemplar las áreas de talento humano cuando estemos hablando de reducción de la jornada laboral. Bueno, ya mientras están viendo este podcast y escuchándonos, deben estar ya aplicados esos cambios y esos ajustes. Bueno, hemos hablado de los cambios en los contratos de aprendizaje, en el número de horas laborales, en el tema de las indemnizaciones, los recargos, pero todavía no hemos tocado los dominicales y los festivos. Muy bien. ¿Ahí qué cambios perfecto pudieron plasmarse? Ese es un cambio muy anhelado por parte del sector de los trabajadores en Colombia. ¿Por qué? Porque la ley 789 de diciembre 27 del año 2002, denominada reforma laboral, flexibiliza el pago de los dominicales y festivos en Colombia, y al flexibilizar disminuye el factor de remuneración del dominical del 100% al 75%. Entonces, la solicitud que se hacía a través del Congreso de la República y la discusión que se hacía en el Congreso de la República era volver a ajustar ese 75% para que ese pago, esa remuneración del dominical o festivo laborado quedara en el 100%. Una lucha incansable, se logró ese ajuste respectivo, pero es un ajuste que va a ser gradual. O sea, va a pasar del 75 al 80%, ya se empezó a aplicar a partir del 13 de julio de este año, ese cambio de remuneración, entonces pasa del 75 al 80, el año que sigue, o sea, en el año 2026, pasa del 80 al 90, y finalmente pasará del 90 al 100%. No obstante, va a significar que si la empresa desea acomodar sus procesos de remuneración y de compensación salarial y hacerlo de inmediato al 100%, no va en contravía de los derechos laborales. Eso es un beneficio que va a obtener el trabajador. ¿Qué sí va a significar? Que el dominical o festivo, que es muy importante y es un mito que se ha ido generalizando, y es que al pagar ese dominical y festivo, entonces la ley contempla de que la palabra dominical significa que es el descanso obligatorio. Lo que pasa es que en términos de legislación, cuando teníamos la Constitución Política del año 1886 y nuestro país, Colombia, era consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, éramos considerados todos en su generalidad católicos, apostólicos y romanos. Con la Constitución de 1991 surge un cambio radical frente a ese tema del descanso. ¿Por qué? Porque no todas las empresas descansan un domingo. Entonces tenemos empresas que por conceptos religiosos, no voy a hablar de cierto tipo de religión, descansan los sábados, y ese es el día que tienen que descansar por la parte religiosa. Entonces el dominical seguirá siendo considerado un día de descanso que podrá ser pactado por escrito, de tal forma de que ese día de descanso no sea domingo, sino que sea otro día diferente en semana, sin que sea festivo.
Ok, sin que sea festivo. Digamos que naturalmente al trabajador colombiano, cuando le hablan de dominical, piensa en el domingo. Tradicionalmente. Pero si para la empresa, dependiendo de sus propias políticas y decretos, sí, podría determinarse en cualquier otro día de la semana. Eso, no hablemos de decretos, hablemos de los sistemas productivos que tienen las empresas. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de centros comerciales, parques recreativos, sector hotelero, ¿cierto? Que requiere personal para trabajar en domingo o en festivo, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirle a ese trabajador tranquilamente, pactar con ese trabajador que venga a laborar su domingo, y su domingo es considerado un día normal, un día ordinario. Eso sí, le tengo que programar su día de descanso obligatorio, cualquier otro día de la semana. Okay. Si ese día de descanso, que es su día de descanso, por eso se llama así, de disfrute en familia, de disfrute para que recupere su capacidad laboral, sea más productivo. Si ese día de descanso yo lo llamo para que labore en mi empresa, ese día de descanso, entonces se lo tendría que remunerar como si fuera un dominical o festivo, con una remuneración que va gradual del 75 al 80, del 80 al 90 y del 90 al 100. Es simplemente cambios en los sistemas productivos. Lo digo que simplemente, pero genera cierto grado de complejidad. Entonces es acomodar los sistemas productivos. La ley 2466 del año 2025 busca en su espíritu, ¿cierto? Como tal, la ley como tal tiene un espíritu, y es buscar armonizar las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. No hay que mirarlo tanto desde dentro del aspecto negativo, sí, pero si yo busco esa productividad, busco mayor eficiencia, busco mayor eficacia en los procesos productivos, se verá compensado toda esa productividad en obtener mejores rendimientos, mejores utilidades para la empresa, y al mismo tiempo voy a tener esa capacidad financiera que yo tengo como empresa de acomodar esos procesos productivos y hacer esos cambios normativos que genera la ley. Es buscar ese equilibrio, ni tanto que pese dentro de la balanza que se perjudique la empresa, pero tampoco tanto que pese la balanza que se perjudique el trabajador. Es armonizar. La ley busca esa armonía y buscar más dignidad, más eficiencia, más productividad para las empresas. ¿Crees que logramos, esta ley logra eso, que ha sido una solicitud constante del trabajador, de la clase obrera colombiana? ¿Eso podría entenderse como que fue un gran logro esta nueva ley, o todavía consideras que todavía falta? Es un gran logro. Todo tiene su inicio, todo tiene sus procesos de transformación. Colombia se ha ido quedando. En el mundo existe una organización que es la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Colombia es un país adscrito a esa Organización Internacional de Trabajo. Cada año, a través de sus convenciones que se celebran en Ginebra, Suiza, en país europeo altamente desarrollado, allá se reúnen trabajadores, representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores, representantes de los diferentes estados que pertenecen a esa organización. Y lo que se trata es de que cada vez más las relaciones laborales en el mundo sean más flexibles, pero esa flexibilidad busca también, lo que te decía ahorita, mayor productividad, mayor eficiencia, mayor eficacia en los procesos, pero eso también se logra comprometiendo la empresa con el trabajador, pero el trabajador también tiene que comprometerse con la empresa a buscar esos mejores rendimientos. Entonces, si esa balanza la manejamos de manera equilibrada, la ley como tal genera ese espíritu de justicia social, que es lo que tanto necesitamos. Hay que verlo de manera neutral, hay que verlo de manera objetiva, porque, como te digo, genera una serie de impactos. Todo al inicio genera unos impactos muy favorables, pero también algunos podrían considerar que no son tan favorables. Pero hay que buscar siempre que las empresas colombianas sean más competitivas. En la medida que yo sea más competitiva como empresa, tengo que buscar generar procesos de sensibilización en mis trabajadores
capacitarlos, comprometerlos, porque al mismo tiempo está recibiendo unos beneficios, pero esos beneficios va a significar que la empresa también tiene que comprometerse. Bueno, profe, yo creo que este es un tema que necesitaríamos 2, 3 podcasts para hablar, pero quiero finalizar con una pregunta que de pronto a todos también nos surge, y es con respecto a esos temas o cambios respecto a la seguridad social, normativos o aportes, cobertura, riesgos. ¿Hay cambios allí? Perfecto, sí, muy bien. Vamos a hablar de ese tema, en especial Duan. Permíteme acá, yo te busco algo que es muy importante, y es, existen unos cambios normativos que contempla la ley 2466 y es con referencia a las nuevas licencias que se consideran licencias remuneradas, ¿cierto? Ahí entra el Día de la Familia, que entiendo que desaparecería. Por los cambios que se están dando en la ley de la reducción de la jornada laboral, el Día de la Familia desaparece como tal, ¿cierto? Ahora, ¿qué sí es importante? Contemplar cuáles son esas nuevas licencias que se tienen contempladas. ¿Hay nuevas? Nuevas licencias remuneradas, claro está. Entonces, por ejemplo, una licencia que no es una licencia como tal, pero es un día de descanso remunerado, siempre y cuando el trabajador demuestre que para trasladarse desde su casa a su trabajo se traslada en un medio diferente a un medio de transporte común reconocido, como por ejemplo bus, tranvía, metro, sino que se traslada en bicicleta. Entonces tendrá en el semestre un día de descanso remunerado si demuestra de que se traslada en un medio como la bicicleta, eso está interesante. Medio deportivo, sí, de acuerdo pues a las distancias, la posibilidad que tiene el trabajador de trasladarse en un medio diferente, entonces tendría un día de descanso remunerado en el semestre, ¿cierto? O sea que en el año, si se traslada todo el año, pues tendrá sus 2 días, pero inicialmente se contempla un día. Eso es muy importante. Se conserva lo del mediodía de descanso remunerado cuando el trabajador demuestre a través de su carnet electoral, de su certificado electoral, gracias Duan, si demuestra que se acercó a las urnas a ejercer su derecho al voto. Se mantiene lo de estos, digamos que acontecimientos familiares por muertes de familiares. Lo que se considera calamidad doméstica se mantiene. Lo de los animalitos. Lo de los animalitos, ¿te refieres a básicamente? ¿Como calamidad doméstica? No. No se contempla ahí, pero sí se contempla, cuando hablas de los animales de compañía, se contempla un cambio que es un proceso de adaptación cuando el animal se considera un animal de compañía y un médico veterinario y al mismo tiempo considera pues que su mascota puede tranquilamente socializar dentro de la empresa, pero al mismo tiempo un médico especialista considera de que la persona requiere de ese animal de compañía para acompañar a esa persona dentro de su jornada laboral. Eso es un cambio trascendental. Cambio trascendental. Para no dejarlo solo. Sí, pues. Las empresas han ido de alguna manera concientizándose de que ese animal de compañía, su mascota, su perro inicialmente, o su can o su gato, ¿cierto? Pueden estar dentro de la empresa acompañándolo, pero eso requiere un cambio de paradigma, un cambio dentro del patrón, dentro de la organización. No podría aceptarse de alguna forma de que un perro o un gato esté dentro del sector hospitalario, ¿cierto? Entonces son cambios que hay que interiorizarlos, adaptarlos al tipo de organización, Ya algunas empresas ya lo habían venido aplicando con mucho éxito, además porque eso eleva el espíritu de productividad, de alegría, el manejo de las emociones positivas dentro de las organizaciones. A propósito del tema de la inteligencia emocional para las organizaciones, que es un tema que a lo mejor posteriormente hablaremos de él, que es necesario para las organizaciones. Entonces son esos días de licencia remuneradas que contempla la ley,
que son necesarios adaptarlas al reglamento interno de trabajo por parte de las organizaciones. Bueno, profe, yo sé que no está en las preguntas que habíamos conversado y preparado para este espacio. Ajá. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué cambios hay? ¿Se introdujeron las metodologías o las formas de trabajo en casa, los tipos de teletrabajo? Perfecto. Compartido, ¿eso cómo quedó? Muy bien. ¿Hace parte de la ley? Claro que sí. El teletrabajo ya viene aplicándose en Colombia. De manera voluntaria venían las empresas. A propósito del tema de la época del COVID, que nos tocó absolutamente a todos a nivel mundial adaptarnos a entornos laborales en casa, ¿cierto? Entonces vuelve y se toca ese tema del teletrabajo y se reglamentan ciertos aspectos, como por ejemplo el auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte, Sí. que no constituye parte del salario, pero sí que es importante, formará parte de la base para liquidar prestaciones sociales, ese auxilio de conectividad. Okay. Y que va a tener equivalencia a lo que es el reconocimiento del auxilio de transporte. En reemplazo de auxilio de transporte, como no se está trasladando para el trabajo, sino que está haciendo todo el trabajo en casa, teletrabajo en casa, entonces recibirá un auxilio de conectividad equivalente a ese auxilio de transporte de ley que considera el Estado. Ese es un tipo de teletrabajo, 100% en casa, con sus respectivas condiciones de desconexión laboral. Importante garantizar el tiempo de desconexión laboral, que no todo el tiempo va a estar conectado, sino que va a tener ese espacio para realizar otras labores a pesar de que el trabajo lo esté haciendo en casa. Ese es uno. Existe otro que es el transnacional, donde el trabajador puede desde el exterior hacer trabajo en casa. O sea, me contratan en Colombia, pero estoy en Suiza. Lo estoy haciendo en el exterior. Entonces, se garantiza la legislación laboral vigente en Colombia, se garantiza la remuneración siempre y cuando pues sea equivalente y que no sea inferior al salario mínimo. Eso es importante. O sea, que yo ya como trabajador puedo entender como un tipo de contrato digamos que las posibilidades de que sea teletrabajo por día, teletrabajo permanente, teletrabajo en sitio diferente. Perfecto. Eso ya hace parte de la ley. Y como también puede surgir la parte mixta, de que una parte, 2 o 3 días, estés haciendo trabajo en casa, que se llama híbrido, teletrabajo híbrido. Sí. Híbrido significa que hay 2 o más componentes. En este caso hay 2 componentes: trabajo en casa y trabajo en el sitio o ubicación del entorno laboral productivo, ¿cierto? Okay. Entonces se llama el teletrabajo híbrido. Yo creo que vamos a tener que sacar un nuevo podcast para hablar solamente de este tema. Nos acompaña entonces el profe Jaime Humberto Correa Sánchez. Sí. Consultor empresarial, docente universitario de nuestra institución, y hoy estuvimos hablando de reforma laboral, esta nueva ley que es de interés para todo mundo, y agradecemos enormemente por el espacio, por contarnos, por actualizarnos. Hoy nos vamos con un montón de información, espero volverlo a tener por aquí. Y digamos que para ya finalizar, profe, ¿cuál es el mensaje frente a los procesos de la implementación? ¿Consideras que las empresas están, digamos que, abiertas a empezar estas implementaciones de manera rápida? Yo sé que es obligación, pero ¿entra forzado? ¿Cómo ves a los trabajadores desde tu punto de vista? ¿Eso cómo queda? Muy bien. Gracias, Duan, por la invitación que me haces a este primer podcast y al área de comunicaciones y a Escolmi, institución universitaria, institución a la cual quiero mucho. Ya llevo 14 años en esta institución universitaria y ya tiene más de 55 años en el medio educativo, y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución. El poder estar en este tipo de podcast compartiendo mi conocimiento en estos temas de actualidad va a significar que el mensaje es para las empresas: adoptar la legislación laboral actual vigente, so pena
de recibir sanciones, so pena de recibir visitas de inspección por parte de los diferentes inspectores de trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo a lo largo y ancho de todo el país. Sí. Entonces, la idea es minimizar el impacto, el riesgo legal por no cumplir la ley. Entonces, el riesgo legal por no cumplir la ley significa sanciones. El riesgo legal por no cumplir la normatividad laboral vigente va a significar una serie de choques contra lo que ya está reglamentado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir nuestra mente, romper paradigmas, cambiar procesos, adaptar reglamentos internos de trabajo. Importante hacer procesos de sensibilización. Esa sensibilización significa capacitar, difundir la norma. Una vez estén actualizados los reglamentos internos de trabajo, publicarlos. Sí. Hay que generar 2 copias y publicarlas en 2 sitios visibles dentro de la organización y una copia virtual, o sea, a través de la intranet o cualquier canal de comunicación que tenga la empresa. Entonces, los retos y desafíos son muchos. Hay que empezar a hacerlo. Es una ley, ya tiene vigencia, ya entró su vigencia, hay que cumplirla, hay que generar esos espacios para que tanto colaboradores, trabajadores como empresarios busquemos armonizar la norma, de tal manera que seamos más eficientes, más eficaces, más productivos y busquemos siempre ese espíritu que tiene la norma de la dignidad y la justicia laboral. La dignidad laboral se logra con mejores condiciones laborales. Y esas mejores condiciones laborales va a significar mayor compromiso por parte de nosotros, los colaboradores, dentro de la organización. Porque al mismo tiempo que la empresa no es que nos lo regale, la empresa no regala, es una contraprestación. No la estamos ganando. Como es una contraprestación, significa hacer las cosas bien, como debe ser, como lo señala la ley, para evitar ese tipo de problemas. Hay que fortalecer las áreas de compliance. El compliance son áreas especializadas en el cumplimiento normativo. O sea, debe haber un oficial de cumplimiento que revise permanentemente las normas de tal manera que sean aplicables, ajustables y que empiecen a tener vigencia dentro de las organizaciones. Bueno. No podemos esperar a que vengan y nos digan que estemos haciendo las cosas mal, las tenemos que hacer bien. Como lo dice la ley. Bueno, a ustedes que están en casa, muchas gracias por dedicarle estos minutos a escuchar, actualizarse, acompañarnos en Conexión Escolme. Recuerden el nuevo podcast que estará semana a semana. Les iremos contando de qué forma iremos publicando nuestras conversaciones, nuestras conexiones con los expertos para hablar de diferentes temas. Mi nombre es Duván Flores y fue un gusto acompañarlos. Muchas gracias y los estaremos esperando en el próximo podcast acerca de renta personal natural.